Podcast 99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. El metro de la Ciudad de México, emblema de nuestra capital, enfrenta una de las crisis más profundas de su historia. Esta situación, tristemente evidente, responde principalmente a la falta de recursos públicos para hacer remodelaciones y mantenimiento a un medio de transporte indispensable para la vida de millones de personas. La actual administración destinó sumas significativas al sistema de transporte colectivo. No obstante, estas inversiones no fueron suficientes para subsanar 3 décadas de desatención y decisiones erróneas. Lo que alguna vez fue un medio de transporte de confianza se ha transformado en un sistema caracterizado por su inseguridad, su creciente imprevisibilidad y un aumento alarmante en sus fallos operativos. Los resultados están a la vista. Aproximadamente la mitad de las muertes y accidentes en el metro se han suscitado en los últimos 5 años. Esta crisis resulta particularmente desconcertante, dado que tanto el gobierno capitalino, encargado de la gestión del metro, como el gobierno federal, pertenecen actualmente al mismo partido político, una alineación que no se veía desde 1997. En ese entonces, la alternancia en la jefatura de gobierno y la subsiguiente ruptura política entre la ciudad y la federación llevaron a una reducción histórica en el presupuesto del metro. La situación cambió en 2018. Sin embargo, en lugar de abordar de manera integral el metro y su degradación, un problema que afecta directamente a los habitantes de la ciudad a los que ambos gobiernos actuales deben su mandato, el gobierno federal optó por destinar recursos colosales a proyectos inciertos, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, en lugar de atender las necesidades tangibles de los millones de usuarios de este transporte. Esta decisión, lejos de enmendar la lenta decadencia del metro, ha prolongado su agonía. Nicolás Medina Mora, editor en Nexos y uno de los autores de la investigación La lenta muerte del metro, y Mauricio Rubí, reportero de investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, me acompañan hoy para ahondar en este tema. La línea 1 del metro fue inaugurada en el sexenio de Díaz Ordaz y durante varias décadas fue un sistema que funcionó y creció. Pasamos de tener una línea a finales de los años 60 a 12 en 2012. ¿En dónde ubicas el comienzo del declive del metro? ¿Cuándo comienza su desatención y cómo lo explicas? El punto en el que podríamos como señalar el momento en el que las cosas cambian es en 1997. Que es cuando Cuauhtémoc Cárdenas resulta electo como el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México. Cuando Cárdenas toma el poder, el PRI, que en ese momento todavía es el partido hegemónico en la federación, esencialmente le cierra la llave del presupuesto de la Ciudad de México y le bajan de un año para otro el 12%. Y el resultado de esto es que pues el gasto en el metro empieza a disminuir, ¿no? Y lo que termina pasando entonces es que conforme pasan cada uno de los sexenios después de la alternancia en la Ciudad de México, cada sucesivo gobierno tiene un incentivo más grande para no gastar para arreglar el metro, porque el boquete presupuestal que habría que llenar va creciendo. Lo que terminó pasando es que a quien le explotó en las manos fue a Claudia Sheinbaum. Pero es importante decir que la actual situación del metro no es responsabilidad exclusivamente de la administración actual, es más bien el resultado de una subinversión crónica que inició justamente cuando hay una pugna política entre el gobierno de la capital y el gobierno federal. ¿Quiénes son los actores que se involucran en el metro? Es decir, tenemos por supuesto a la jefatura de gobierno, que ya mencionaron, pero tenemos también sindicatos. ¿Cuáles son los actores que participan en la gestión de este transporte? Pues yo vería 3 elementos fundamentales en la toma de decisiones: la jefatura de gobierno, el metro como tal, que pues es alguien nombrado por la jefatura de gobierno, y pues el sindicato, porque justo como en el texto que traen en Nexos para este nuevo número, pues ahí vemos cuál es el rol y cómo una decisión del sindicato podría paralizar, ¿no?, un sistema tan importante como es el metro. Están todos estos jugadores, que no solo es un sindicato, sino son más. ¿Y cuáles son las relaciones y las tensiones que hay entre estos agentes? El sindicato que encabeza Fernando Espino, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, o SNSTC, tiene una relación relativamente antagónica, por lo menos a veces, con lo que ellos llaman la empresa, que es el sistema de transporte colectivo, el metro, ¿no? Y eso tiene sentido porque pues son, a fin de cuentas, trabajadores que tienen una relación patronal con sus empleadores, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Porque el sindicato del metro, el que encabeza Espino, es un sindicato profundamente priista, ¿no? En ciertos sentidos es como el último gran sindicato posrevolucionario. Porque, por ejemplo, en Pemex, cuando pues, Romero Deschamps sale, ¿no? En la CEP con el Baester, ¿no? Esos grandes sindicatos del corporativismo de después de la revolución se han ido debilitando en casi todos los ámbitos del gobierno.
pero el del metro no, el del metro ahí sigue. Y eso tiene que ver con el hecho de que, como decía Mauricio en un momento, pues pueden paralizar la ciudad cuando quieran. Pero creo que esa es la tensión política fundamental, que es como un sindicato priista como de los años 70 que se enfrenta a gobiernos del siglo XXI. ¿Cómo este conflicto entre agentes termina por afectar pues el día a día de los ciudadanos a la hora de utilizar el metro? Por una de las quejas principales que tienen desde hace por lo menos 20 años es que no tienen suficientes herramientas y refacciones para hacer su trabajo, ¿no? Y una de las cosas que encontramos en la investigación, al revisar los presupuestos desglosados del metro, es que en años recientes, a pesar de que la administración Sheinbaum, hay que reconocerlo, hizo un gasto gigantesco en ciertos aspectos del metro, en cosas chiquitas como herramientas menores, que es el concepto del presupuesto, ¿no? Tipo de trabajo, botas aislantes, por ejemplo, sí ha habido una disminución importante del presupuesto, ¿no? Y lo que esto resulta es que pues son fallas chiquitas que de repente se hacen grandes. Y por otro lado también está pues la cuestión de que la Ciudad de México, no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, ha cada vez optado más por una cosa que se conoce como la delegación de servicios públicos, que es cuando un gobierno le cede la operación de ciertos aspectos de la infraestructura de transporte a empresas privadas. No es exactamente una privatización, porque las empresas no son dueñas de las vías, claro, ¿no? Pero sí es una privatización a medias. Y bueno, pues hay razones por las cuales uno podría querer hacer esto, ¿no? A veces es más barato, te protege de, por ejemplo, una huelga no declarada que podría paralizar la ciudad, pero también es una manera de quitarle poder al sindicato. Por supuesto. ¿No? Entonces, pues estas tensiones históricas que no son de ayer, ¿no? Que no son de este gobierno, pues ahí están. Y el resultado tangible para los usuarios es pues que el servicio es cada vez peor. ¿Esto de ceder un poco de la operación a empresas privadas es algo común en otros sistemas de transporte del mundo? Es una cosa que no solamente pasa en México. Por ejemplo, el metro de París, que es como el modelo del metro de la Ciudad de México, al grado que incluso el sindicato que lidera Espino está modelado según el ejemplo del sindicato francés, ¿no? Pero en el caso de México creo que también tiene que ver no solamente con una intención de hacer más eficiente el sistema de transporte colectivo, sino también de pues quitarle poder al sindicato. Hay por ahí noticias sobre asuntos de corrupción o la falta de transparencia en la aplicación de recursos públicos para el metro. ¿Qué podríamos decirnos al respecto? ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido en Mexicanos contra la Corrupción? Hemos visto obras que han costado mucho, ¿no? Hemos visto obras que se les han asignado muchos recursos, que han pasado por procesos no muy claros, poco transparentes de cómo se hizo ese proceso de contratación. Y no me refiero a corrupción en los participantes, pero sí, por ejemplo, en cómo han ido haciendo obras de esta magnitud, como en el caso de la línea 12, por ejemplo, se cuenta con un presupuesto y se cuenta con ciertas características que debería de tener la obra, y cuando los competidores hacen sus propuestas, el gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo de Marcelo Ebrard, por eso hablábamos aquí también de que no es de este gobierno en sí, es de muchos gobiernos, de muchas autoridades involucradas, pues lo que hacen es ajustarse a ese proyecto. Y ajustarse es en el sentido, por ejemplo, de que en vez de hacer una línea que fuera todo subterránea, lo hacen a un tren elevado. ¿Eso qué implica? En términos además muy, muy claros, que, por ejemplo, la cuestión de la seguridad. Si alguien transita, por ejemplo, en la línea 12, en la avenida Tláhuac, pues se va a dar cuenta que hay muchas curvas. ¿Y qué pasa cuando hay muchas curvas? Bueno, además que los trenes que se eligieron para esta línea son de un tipo, no son neumáticas, son como los trenes, son de otro tipo de rodadura, y eso implica un desgaste diferente a la hora de hacerlas, de que un convoy, por ejemplo, toma una curva. Además, el terreno donde está cimentada esta línea es de otro tipo. Toda la Ciudad de México tiene diferentes tipos de material. Entonces, todas esas características fueron cambiando por hacer proyectos a modo. Obviamente tenían que ver con disminución de recursos. Estamos hablando de que tienen un cierto presupuesto. En 10 años de existencia, la han rehabilitado al menos 3 ocasiones. A un año y pocos meses de que se inaugura, se dan cuenta justo de este tema de la incompatibilidad de los rieles con las ruedas. ¿Qué es ahí cuando suspenden incluso el servicio? Exactamente, es la primera vez que para. Luego, con los sismos de 2017 también se vuelve a parar la circulación, la operación de la línea 12. Y bueno, el punto
El más crítico es cuando se cae esta estructura en mayo de 2021 y que al menos estuvo cerrada 20 meses, ¿no? Entonces son como de estas cosas que nosotros hemos detectado a partir de la construcción de una línea que se han gastado miles de millones de pesos. Parte de la cuestión aquí es que los contratos gigantescos fueron dados, pues sí, por adjudicación directa y pues la verdad no creo que podamos decir que hayan tenido buenos resultados, ¿no? Claro. Si tú contratas una empresa, en este caso se llama TSO, es una empresa francesa, para que haga la revisión del mantenimiento de las vías de una línea del metro y se caen esas vías, pues no sé, yo pensaría que eso nos sugiere que a lo mejor no son las personas indicadas para hacerlo, ¿no? Hay argumentos a favor de tener una empresa privada porque pues hay como esta noción de que a veces las empresas privadas pueden ser más eficientes que las empresas paraestatales. El hecho, sin embargo, es que en este caso en particular, pues está la pregunta, ¿no? Si hubiera estado el sindicato a cargo del línea 2, ¿se hubiera caído? ¿Quién sabe? Claro. Es un contrafactual, ¿no? Pero creo que ahí es donde está la cosa que se pone complicada en términos de corrupción, ¿no? Justamente esos contratos son gigantescos y otorgados por adjudicación directa con malos resultados, ¿no? Yo lo resumiría como un abandono. Me parece que hay un abandono. Insisto, no hay dinero que alcance. Yo creo que pasaron muchos años sin que se invirtiera en mantenimiento. Es como un carro. Si tú puedes comprar un carro nuevo y pues obviamente con el paso del tiempo, si tú no le invertiste un solo peso, pues cuando tenga 10, 20 años tu carro, pues vas a tener que hacerle una recomposición de ese auto para que pueda seguir funcionando y siga operando de manera segura. Creo que eso no lo hicieron. En el reportaje que sacaremos pronto veremos que no es solamente la línea 12, no es solamente lo que vemos, porque además los usuarios son los que pagamos los platos rotos de un mal servicio, de deficiencias, ¿no? Ha habido personas que han fallecido, desgraciadamente, por una mala ejecución, por malas obras, por mala planeación, por muchos errores y que además, eso es importante decirlo, en el caso, por ejemplo, de la línea 12, no hay nadie en la cárcel por esas 26 personas que fallecieron. Entonces ahí también hablamos de impunidad. Desgraciadamente ha habido casos que pierden la vida a las personas, ¿no? Porque también hay cuestiones operativas que tienen que ver con el sistema de comunicación, en fin, ¿no? Hay muchas aristas en todo esto, en todo este tema del metro, desgraciadamente, y pues sí creo que el dinero no se invirtió en muchos años de manera adecuada y ahora pues también es la consecuencia, ¿no? Sí, un abandono, pero también una tragedia, ¿no? En el sentido como fuerte del término, ¿no? Que es una cosa que es como buenas intenciones que terminan mal. A quien yo responsabilizaría es a la federación, al gobierno federal, ¿no? Porque el gobierno federal que en turno ha gastado una cantidad de dinero gigantesca, por ejemplo, en el Tren Maya, que más allá de los méritos o deméritos de ese proyecto, pues la pregunta es, si había ese dinero para un sistema de transporte, ¿por qué no invertirlo en el metro? Que ya existe, que le urgía muchísimo dinero y que pues es el sistema de transporte que usa la gente que puso al presidente López Obrador donde está. Con la tercera parte del dinero que se ha invertido en el Tren Maya hasta la fecha, se hubiera podido llevar a cabo las reparaciones de material rodante y de instalaciones fijas, es decir, las vías, que el gobierno de Miguel Mancera estimaba eran necesarias para reparar el metro, ¿no? Mauricio Rubí, reportero de investigación en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y Nicolás Medina Mora, escritor, periodista y editor en Nexos. Pueden consultar lo que han escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. El gato negro, El corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue o La caída de la casa Usher son títulos bien conocidos por los amantes de la literatura y el terror. También lo son poemas como El Cuervo, Annabel Lee o Tamerlane, todas obras plagadas de misterio, como la vida de su propio autor, el escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe. Antes que nada, me gustaría que me describieras cómo era el Baltimore de Edgar, ¿no? ¿Cuál era esta ciudad en la que nació, creció y murió? ¿Cómo era durante los tiempos del escritor? Baltimore es un lugar muy curioso durante esa época. Estamos hablando ya de la primera mitad del siglo XIX. Hay un puerto en Baltimore. Por ese puerto entra mucha gente, entre ellos muchos inmigrantes europeos pobres, el comercio, gente buscando empleo, algunos pobres diablos, algunos pillastres. Es una ciudad en ese momento delicada, entonces imaginen las calles, ¿no? Imagina cómo están las calles oscuras, los olores, sobre todo de un puerto, ¿no? Hay que pensar un poco
en estos olores fétidos, poco higiénicos, y es por donde va a transitar Edgar Allan Poe, justo en una época en la que pues ya está completamente perdido, entre ellas su hipersensibilidad al alcohol, un poco su ansiedad, que se hace mucho más proclive cuando muere su esposa prima Virginia. Y bueno, esto es como todo el aderezo que va haciendo que se suscite un escenario poco agradable para el final de Edgar Allan Poe durante esa época. Una serie de condiciones que se mezclan con la personalidad de Poe que ya mencionabas, ¿no? Un hombre con una vida bastante atormentada, ¿no? Donde no solamente muere su esposa prima Virginia, sino que además tuvo varias muertes a lo largo de su vida de mujeres que fueron importantes para él y que después traducirá en sus poemas y en relatos y en un montón de otras cosas. Entonces, ¿qué de su obra se cruza con su vida? Vivió una pulsión de muerte fortísima. En un primer instante de su vida, muere su madre, su padre también, los dos eran tuberculosos. Edgar tiene apenas 2 años de edad. Entonces ahí hay un primer momento, la muerte de su madre, bueno, ahí pues está ya bosquejando la soledad, la ausencia. Cuando Poe es adoptado por Frances Allan, también pues es la madre que está ahí putativa de Poe, muere. Él la quiere mucho, pues es la única figura materna que tiene. Entonces ahí hay un segundo momento, un Edgar Allan Poe pues con una figura muy frágil, infantilizada incluso. Todo esto lo afecta y por ello en su narrativa, en sus cuentos, pues vamos a encontrar este primer momento de la muerte. Además no olvidemos que estamos hablando del romanticismo, de la época del romanticismo. Él crece con todas estas lecturas sobre lo gótico, trata de emular a Lord Byron, estas atmósferas de terror van construyendo todo su estilo. Aquí la constante es siempre la figura de Poe en muchos de sus cuentos es una mujer que va a morir. Ya haciéndole un poco al psicoanálisis, podemos ver la proyección de la vida de Poe en estos cuentos. ¿Qué es lo que se sabe de la muerte de Allan Poe? Porque circulan mitos y leyendas. A él le gustaba desde muy joven estar mitificándose. Cuando estaba en el ejército, bueno, contaba una de historias, de viajes que no había hecho. Hasta donde sí hay certeza es que se pierde en Baltimore. También en una circunstancia rarísima, ¿no? Porque durante la época de las elecciones congregaba, digamos, a individuos gustosos por beber en exceso, y se les mantenía un poco ocupados con la bebida mientras los llevaban a votar a diferentes sitios. Poe está totalmente ebrio, parece que incluso se habla de que lo encuentran tirado en la calle con ropas que no son suyas. Imagínate, una cosa dramática, ¿no? Con la pérdida del sentido, alucinando. Entonces por ahí alguien lo reconoce. Ah, mira, ese hombre que está tirado en el suelo. Imagina la escena, ¿no? Increíble. Bueno, uno de sus amigos, Snodgrass, lo lleva al hospital. Y ahí, después de estar durante 4 o 5 días, muere la madrugada del 7 de octubre del 49. Solo y quebrado. A pesar de que pues tenía muchos admiradores, el tipo está solo, ¿no? Entonces, eso es lo que se sabe. Parece ser que padecía diabetes, inflamación intestinal y también parece que tenía inflamación en el cerebro. No han dicho exactamente cuál es como el cuadro, pero esos eran lo que él tenía, ¿no? Tú ves adaptaciones cinematográficas, por ejemplo, de su obra, si eres alguien que, digamos, como lector de Poe le interesan también ese tipo de adaptaciones. ¿Cómo crees que ha envejecido la literatura de Poe? Yo recuerdo en particular un corto de 1953 que se llama Telltale Heart. Ese corto es muy bueno. Y otro que se llama El Cuervo. Ahí aparece Bela Lugosi y Boris Karloff. Entonces, imagínate ese par de figuras ahí reinterpretando la vida de Allan Poe. Está también La caída de la casa Usher. Ha habido 6 versiones de estas películas. Últimamente, The Raven, donde sale John Cusack, por ejemplo, interpretando Los últimos días. Ahora, ¿cómo ha envejecido? Se piensa a Poe como un autor para adolescentes. Sin embargo, resulta muy interesante por lo simbólico y por lo poderoso, porque finalmente a mí me parece que es un autor que está haciendo que los miedos primitivos estén ahí a la vista. Me parece que es muy amplio lo que hace, y si no fuera así, pues no sería tan contundente. Lou Reed, por ejemplo, hizo todo un álbum llamado The Raven, por ejemplo. O sea, no solamente es sus temas, es su estética, y además es uno de los principales protagonistas, cultivadores, generadores del cuento moderno, como más o menos lo conocemos ahora. Entonces,
es un radical. Héctor Ríos González es escritor y editor y pueden encontrar sus textos en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guízar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.